Buenos días, esta es mi 24ª presentación, bienvenidos. En las 23 presentaciones anteriores hemos estado discutiendo la conciencia y la vigilia. Por ejemplo, el animal puede estar despierto, vigil, pero no consciente. Y pensar, decía Sócrates, es hablar. Y nosotros también podemos estar despiertos sin hablar. Entonces, ¿qué pasa en la hipnosis? En la hipnosis ya el paciente no está despierto y sin embargo el hipnotizador puede decir despiértate y el sujeto aparentemente despierta y sin embargo sigue todavía las órdenes post-hipnóticas. Entonces, ¿está el paciente despierto y cómo es ese estado de despierto aún obedeciendo las órdenes post-hipnóticas? Vamos a agarrar un caso sacado del internet y vamos a tratar de explicar lo que es la hipnosis y lo que es el estado post-hipnótico y el desarrollo de órdenes post-hipnóticas. Esto realmente nunca ha sido definido, ni qué es la hipnosis, ni qué son las órdenes post-hipnóticas. El material que vamos a usar para la explicación es una conversación de Tony Camo en el noticiero de Carlos Loret de Mola. Lo pueden encontrar en Tony Camo Hipnotiza en Primero Noticias Deportes, subido en marzo del 2012. La entrevista tuvo lugar en el año 2005. En un lapso de 8 minutos que dura el video, 2 veces Loret de Mola abandona el estrado asustado y tienen que hacerlo volver. Las hipnotizadas son 3 colegas suyas de Primero Noticias. La de la más a la izquierda es Marta, sigue Joana y la otra es Claudia. Digo, si un comentarista tiene que abandonar el podio donde está comentando y tienen que hacerlo volver, es que no tiene idea alguna de lo que está pasando y sería bueno explicar. La primera vez dice Tony, a mí no. La segunda vez dice quieto, veneno y sale. Las 2 veces tienen que hacerlo volver. La hipnosis fue tratada de explicar desde los 1800. Freud obtuvo una beca para estudiar en la Salpêtrière de París en 1885, 4 meses, y ahí conoció a Charcot, que practicaba la hipnosis. Entonces, ya había habido hipnotizadores, pero todo era un espectáculo de circo. Había Mesmer, pero él decía que había un fluido magnético que pasaba del hipnotista a la persona y la capturaba. Y en cambio Charcot empezó a explicar la hipnosis o a usar la hipnosis para explicar la histeria. Entonces usaba la hipnosis, revivía las cosas que provocaban la histeria, el recuerdo que estaba atascado ahí y el paciente se aliviaba. Y cuando un estudiante le decía, oiga, pero eso es imposible de acuerdo con las teorías de fulanito y menganito, y dice, bueno, pues si un hecho no se ajusta a una teoría, pues peor para la teoría. Fíjense, esta es las obras completas de Sigmund Freud. O sea, él no hace ninguna referencia a la hipnosis. Él nada más estudia la histeria mediante la hipnosis. Y dice, la sugestión posthipnótica consiste en sumir a una persona en un estado hipnótico y hallándose así bajo la influencia del médico. Por ningún momento hay una explicación psicológica de la hipnosis.
ordenarle la ejecución de cierto acto en determinado momento ulterior, por ejemplo media hora después, despertándola luego de transmitirle la orden. Al despertar parece el sujeto haber vuelto a su conciencia en su sentido habitual, sin que conserve recuerdo del estado hipnótico, no obstante lo cual, en el momento fijado, surge en él el impulso a ejecutar el acto prescrito, que es realizado en plena conciencia. Tampoco hay ninguna descripción de conciencia, aunque Freud fue el descubridor o el propagador de una palabrita famosa, el inconsciente, aunque sin saber por qué. La vida anímica de los pacientes histéricos, a él lo único que le importaba es la histeria, los síntomas histéricos. Ya ni siquiera está de moda la histeria y el libro de Freud ya sería obsoleto, y sigue todavía sin explicar la hipnosis. Se halla llena de estas ideas eficaces pero inconscientes. De ellas proceden todos los síntomas. Cuando se entrega a las convulsiones y gesticulaciones que constituyen su ataque, no se representa conscientemente los actos que se propone y observa quizá tales manifestaciones con los sentimientos de un observador indiferente, no obstante lo cual el análisis puede demostrar que el recuerdo desempeña su papel en la reproducción dramática de una escena de su vida, cuyo recuerdo es inconscientemente eficaz durante el ataque. Miren, en las épocas de Freud, las mujeres estaban muy reprimidas, apenas empezaban a luchar por sus derechos civiles. Entonces en Europa se puso de moda las histéricas, o sea, las personas que hacían algo y podían hipnotizarse, llegar a ese episodio de su vida y despertarlo y curarlas. Entonces ya no está de moda la histeria, ya es una cosa muy poco importante, pero en su tiempo fue muy importante y dramática. En la histeria, dice Freud, el sujeto no recuerda realmente lo buscado e incluso ni sospecha siquiera la conexión causal del proceso motivador con el fenómeno patológico. Casi siempre es necesario hipnotizar al paciente y despertar en él durante la hipnosis los recuerdos de la época en la que el síntoma apareció por vez primera. La desproporción entre el síntoma histérico, persistente a través de años enteros, y su motivación aislada y momentánea es la misma que se observa en la neurosis traumática, no más que la histeria es propia de mujeres, hister quiere decir matriz, y la neurosis traumática de guerra es propia de hombres. Con frecuencia, la causa de los fenómenos que el paciente presenta está en sucesos de su infancia. Parece extraño que sucesos tan pretéritos puedan actuar con tal intensidad, esto es, que su recuerdo no sucumba al desgaste al que vemos sucumbir todos nuestros otros recuerdos. Aquellos recuerdos que han llegado a constituirse en causas de fenómenos histéricos se han conservado con asombrosa nitidez y con toda su acentuación efectiva a través de largos espacios de tiempo. Pero los enfermos no disponen de estos recuerdos como de otros de su vida. Al contrario, tales sucesos faltan totalmente de la memoria de los enfermos si estos se hallan en su estado psíquico ordinario. Ahora bien, sumido el sujeto en la hipnosis, otra vez dándole la vuelta sin definirla, y luego lo más importante, ¿cómo es posible que se guarden intactos los recuerdos de su infancia? A eso no le da ninguna importancia ni le da ninguna explicación. Y sometido durante ella a un interrogatorio, o sea, durante la hipnosis, emergen de nuevo dichos recuerdos con toda la intacta vitalidad de sucesos recientes. Recuerdos etiológicamente importantes de 15 a 20 años de fecha demostraron haberse conservado asombrosamente intactos y precisos, actuando a su retorno con toda la fuerza afectiva de sucesos nuevos. La razón de esta singularidad no puede estar sino en que tales recuerdos constituyen una excepción de la regla general del desgaste a la que antes nos referimos. Miren, como decía Charcot, si la teoría no trabaja, peor para la teoría. Entonces ya aquí vemos cómo se la está jugando Freud. Hay una regla, supongo debería ser una ley general de desgaste, pero la hipnosis y los recuerdos que se obtienen durante hipnosis es la excepción de la regla. Por lo tanto, al diablo la regla. Miren, vamos a explicar la hipnosis. En las explicaciones es donde uno
más aprende. Yo he estado aprendiendo mucho acerca de la hipnosis y también aprendiendo mucho acerca de los comentarios que hacen mis seguidores a través de del internet, que son prácticamente ninguno. O sea, si cuando uno explica una teoría, porque la hipnosis ya la he explicado yo antes muchas veces, y alguien particular no entiende, entonces el problema es de esa gente que no entiende. Pero si uno explica una teoría y nadie la entiende, entonces el problema está en mí, que no sé proponer la teoría. Entonces voy a tratar de cerrarme en las cosas concretas, a ver si ahora sí me entienden. Es en la butaca en donde sucede la magia. Ya hemos dicho, la hipnosis es un sueño totalmente idéntico a los sueños normales, no hay ninguna diferencia, pero es un sueño en cierta forma especial, sobre todo si entendemos los mecanismos de sueño. Porque, miren, por ejemplo, vean esta audiencia. Si le apagan la luz sin decirles nada, nomás apáguenle la luz, y de esta audiencia fácil 10 van a caer dormidos por puro cansancio. Ahora bien, si no apagan la luz, aunque pueden apagarla si gustan, o pueden simplemente decirle al paciente, cierren los ojos para que no los estimule la luz. La luz es un estimulante. Yo fui a muchos shows de Taurus do Brasil. Fui a tantos shows que ya me conocían, incluso cuando llegaba en una sesión iba a veces todos los días que podía, y ya hasta le ayudé muchas veces a insertar agujas en los cachetes de personas para demostrar que no sentían dolor, asépticamente por supuesto, y ya a veces hasta preguntaba, hey, ¿no llegó aquí el médico? Aunque nunca me dieron un boleto para volver a entrar, ya era yo parte de los los paleros que subían al escenario para demostrar a Taurus do Brasil. Entonces le aprendí muchas cosas, aunque cuando vino Taurus do Brasil, creo que ya falleció, todavía no entendía yo la hipnosis, pero las palabras de Taurus eran siempre, duérmase, duérmase, escuchamos la voz, duérmase, duérmase, escuchamos la voz. No quisiera hacer la explicación muy larga, pero por lo visto no me han entendido y tengo que empezar. Todas estas son diapositivas viejas. Dice John Locke, la mente solo contiene ideas y toda idea es una percepción, o sea, toda percepción equivale a una idea y tiene las cualidades de la idea. El modelo en el Exaibnes se copia, el modelo se da como un programa y la copia se efectúa de acuerdo con un programa. Así que en cada nacimiento el programa vuelve a iniciarse, como lo ha hecho muchas veces, y durante la vida del animal, cada percepción existe aislada de las demás e intacta. ¿Por qué? Porque la percepción equivale a la idea, pero en el programa maneja el control de las ideas, mientras que en el hombre el lenguaje lo controla. Ahora, el punto de copiado es el punto en que va el programa desarrollándose. Con respecto a él puede haber tanto pasado como futuro, pero no importa. Esta diapositiva la pasamos ya en vistazos del futuro. El lenguaje crea al pasado al evocar las percepciones, pero en el animal, o sea, el recuerdo está estrictamente asociado al programa, un solo recuerdo a la vez. El animal es una copia de otro animal previo, hace lo que el otro hizo en las mismas circunstancias. Él es un programa que se repite una y otra vez. No posee una vida propia, pero sí debe tener recuerdos propios o no sería capaz de adaptarse a su medio. Sus recuerdos son absolutos, pero limitados. En el hombre
que tiene un lenguaje. El lenguaje crea situaciones hipotéticas y abre varios programas a la vez. O sea, el hombre puede abrir los recuerdos. Pero aún así el copiado, que causa una manera innata de unir las causas y los efectos, mantiene la secuencia en el modo de percibir. Ya habíamos dicho, cada palabra produce un recuerdo al jalar las cuerdas de un hecho personal evocado por o asociado a la palabra, y los hábitos de adaptarse a la hora agregan la percepción extra de distinguir entre los meros recuerdos, o sea, los programas extras abiertos, y las percepciones actuales en el ahora es del copiado. Los programas evitan la coexistencia y al regular la percepción crean el mundo percibido, sobre todo en los animales. El animal es un autómata, solo tiene una idea a la vez. Esa idea es la imagen que se presenta según la secuencia del copiado. El animal es un copiado secuencial del modelo, en un programa que se repite una y otra vez. El programa activa los sensores que empezarán la búsqueda de un patrón arquetípico identificable que, a ser detectado, provocarán una reacción y un pase a la siguiente etapa. Cuando la imagen adquirida encaja dentro de la imagen innata, entonces los impulsos toman esa imagen adquirida como el satisfactor del impulso. O sea, esta diapositiva la hemos presentado muchas veces. Así queda la percepción. Las ideas innatas o impulsos del programa localizan un objeto que va a representar el impulso en la ósea, y entonces es donde se mezcla la idea adquirida, el objeto perceptible, con la idea innata, y es donde la idea simple adquiere su característica de indeleble. Eso ya lo habíamos dicho antes. Las ideas reales son correspondientes en todo aspecto con sus arquetipos. Son aquellas cosas del exterior que tomamos y que representan los arquetipos. La realidad que vemos reside en esa correspondencia permanente de ideas simples con los seres reales. O sea, es una percepción que reviste a un arquetipo y se adquiere las propiedades del arquetipo. Las fantásticas son también pasivas, no provocan esfuerzo, pero son provocadas por el lenguaje. El lenguaje maneja las ideas fantásticas. Entonces, esta también la hemos pasado muchas veces. Entonces, las ideas simples, las indelebles, que no provocan fatiga, se calibran en innatas, percepciones de las seres reales, o sea, los seres reales que son revestidos por el arquetipo, y las adquiridas fantásticas, operaciones mentales simples capaces de equivaler a una percepción, pero siguen siendo simples y siguen siendo indelebles. Ahora, en el animal todo un grupo de percepciones puede meterse, pero solo dentro de las etapas del programa. El hombre le mete más percepciones de las necesarias dentro de las mismas etapas. El chiste es que ahora el programa va a tener mucho más recuerdos y el lenguaje puede manejarlos. Solo el programa hace las ideas coherentes, útiles a un fin, sino un programa que las una, las ideas son indelebles, aisladas e inconexas. El lenguaje las trae a colación en el orden debido. Aquí vamos a ver lo que hace el lenguaje. El lenguaje crea el pasado al evocar las percepciones, y este esquema ya lo habíamos presentado. El yo es una mera figura retórica creada por la semántica del lenguaje al hacer referencia constante a nosotros como perceptores y actores de los sucesos de la vigilia. Pero durante ciertos episodios del dormir, el lenguaje se recupera parcialmente y puede aparecer la misma figura retórica provocada por el lenguaje en la forma de un yo de sueño. Esto ya lo habíamos dicho. Tyrrell dice que la aparición es una pieza de una maquinaria escénica en cuya creación el percipiente ha de colaborar en sumo grado, y algunos de cuyos detalles es él el que debe proveerlos. El percipiente. ¿Y cómo lo hace el percipiente? Principalmente con el lenguaje, porque ahora el lenguaje hace las ideas fantásticas. En los fenómenos aparicionales, Tyrrell dice que cuando concebimos la idea de llevar a cabo determinada acción, la idea es por lo general muy simple. No pensamos uno por uno todos los delicados movimientos que su realización requiere. Estos son suministrados por algún elemento inconsciente de la personalidad, ¿cuál? La memoria absoluta. Y yo creo que más bien en la percepción las cosas suceden a la inversa.
Los múltiples detalles que los órganos sensoriales han de manejar son reducidos e integrados en una idea perceptual de suficiente simplicidad como para ser útil en la práctica, aun cuando por supuesto podamos atender los detalles si así lo deseamos. Es decir, la percepción es un recuerdo que lo organiza el lenguaje, y el lenguaje trae siempre un yo. Hay dentro de la personalidad un mecanismo completo de producción de imágenes visuales exactamente iguales a los de la percepción normal, hasta el punto de rodearlas de las circunstancias ambientales adecuadas, lo que hace que cada cosa parezca tan natural y completa en sus detalles como aparece en la percepción sensorial normal. Esto se aplica a las apariciones y también se aplica al sueño. Si comparásemos esto con una obra de teatro, este mecanismo sería como un ejecutor o un montador escénico. En una aparición múltiple, cada percipiente ve exactamente el aspecto o faceta de la aparición en movimiento que vería desde su particular situación en el espacio si la aparición fuese material. Esta diapositiva ya la expliqué, fue una foto que apareció en una revista, y yo durante 2 semanas después vi algo que parecía exactamente a esta cosa tan rara de la mujer de jalarle la comisura de la boca al soldado. Dice Tyrrell: en la aparición vemos una simplicidad del motivo y una complejidad en la expresión, pero si tenemos la memoria absoluta, la memoria absoluta monta la aparición. La aparición es totalmente un recuerdo. Esta es el que ya tan referido obra de Ralph Scherer, y nos habla de que la personalidad crea un yo. El yo es un importante papel, tiene un importante papel en la formación de los recuerdos accesibles, y también en el sueño el yo tiene un importante papel en la formación de los recuerdos accesibles, pero en el sueño el yo de sueño se da nada más durante ciertas etapas del sueño, no está continuamente presente, no sale del principio. Al principio formamos un yo incipiente que va a empezar a desarrollarse poco a poquito en el yo de sueño, alguien que empieza a manejar la representación. Esto ya lo habíamos mencionado muchas veces. Recordar no es simplemente activar innumerables vías sinápticas fijas, inertes y fragmentarias. Es una construcción imaginaria que toma en cuenta nuestra actitud presente ante el pasado, y en esa construcción importa mucho el lenguaje. Las cosas se olvidan no porque desaparezcan, sino porque no son importantes para la construcción del ego actual. El recordar y el olvidar son procesos extremadamente dinámicos. El yo actual es la persona tal y como ella se imagina a sí misma. Es ella con lo que se acuerda y con lo que ya ha olvidado cuando actúa bajo otros modos de yo. Este es el mismo mecanismo que dijimos para la percepción. Un impulso o idea innata, o sea, el impulso se va a transformar en idea innata simple, una percepción real de las cosas, según Locke. Un impulso va a buscar un satisfactor en la ósea, y entonces cuando localiza el satisfactor, esa imagen del satisfactor va a tener la energía del impulso, porque ahora el impulso recubre al satisfactor y lo hace indeleble. En la hipnosis pasa lo mismo. Ahora, el lenguaje, ¿se acuerdan? El lenguaje maneja la percepción, y las ideas fantásticas simples son provocadas por el lenguaje, dice Locke, y no es posible distinguir los dos tipos de ideas, las fantásticas simples y las ideas innatas. Las dos son ideas, y las dos son indistinguibles y se guardan en el mismo sitio. Entonces el lenguaje las controla. ¿Qué forma el lenguaje? El lenguaje forma un yo, semánticamente forma un yo, y entonces resulta que el yo, la manera libre de formar los trenes lingüísticos, son lo que forma el lenguaje, y el lenguaje controla la percepción. El yo de sueño también tiene lenguaje, y cuando se forma puede manejar la percepción. Entonces lo que ocurre en la hipnosis es que
una cosa que iba a empezar a formarse, el yo de sueño, con lenguaje, es suplantada desde el principio por el hipnotizador, y el hipnotizador ocupa el lugar del yo de sueño y empieza a manejar la percepción. Listo, a ver si esta vez sí lo expliqué en forma simple. El hipnotizador ocupa el montador escénico y maneja la percepción del hipnotizado. Listo, completada la explicación de lo que es la hipnosis. O sea, es la captura del montador escénico, del yo de sueño que se forma durante ciertas etapas del dormir normal. Entonces ahora el sujeto en su butaca es donde empieza la magia. El tipo le dicen cierre los ojos y la luz puede ser disminuida o dejarla igual, pero cierren los ojos. Duérmase, duérmase, escuchamos la voz. Eso es importante. Acuérdense de lo que dice aquel sujeto acerca del oído. ¿Se acuerdan del neurólogo Anthony Smith, que decía que la capacidad más extraordinaria del oído es que puede separar los sonidos y dentro de un barullo enorme distinguir exactamente la voz de una cierta voz y borrar todas las demás? Y le dijimos que eso también lo hacía el simple mecanismo de la percepción. Cuando el ave va a su colonia, por ejemplo un albatros, una gaviota, y hay miles de polluelos, pero nada más su polluelo, que está grabado como idea innata, revestida, o sea, el arquetipo revestido por la idea adquirida, solamente su polluelo va a ser escuchado. Bueno, pues en la hipnosis dice el hipnotista, escuchamos la voz, y entonces esa voz, la del hipnotista, va a ser grabada como la única voz a escuchar. Esa va a ser ya la percepción. Estamos interfiriendo con el mecanismo mismo de la percepción y el sujeto se duerme en la butaca escuchando la voz. Entonces ya no está dormido normal. Si estuviera dormido en su cama y ustedes lo estimulan o dicen algo, el tipo recupera rápidamente el control y pregunta que qué pasó. Pero dormido en la butaca no. Él está bajo el manejo del hipnotista desde ahí, desde la butaca. Taurus pues hacía un espectáculo muy grueso. Traía 300 gentes, 400 gentes y escogía a los más dormidos. Decía, pásanlos al escenario hasta donde quepan. Y claro, pues de los que pasaban había unos muy dormidos, esos había que hacerlos, incluso conducirlos, y otros que estaban moderadamente dormidos, casi estaban despiertos, porque podían ver cuando los movían sus familiares o sus amigos o el público, como caminar por aquí, ahora súbase por acá, ahora subas al estrado, ahora los colocan. Los tipos están realmente semidormidos, no están profundamente dormidos. Si los tuvieran se caerían dormidos en el suelo. Entonces lo que importa es que su atención está capturada, el ejecutor o montador de sueño, que es el yo de sueño, está capturado y entonces empieza a representarse las cosas que le dicen. El sujeto dice ahí, está soñando, pero todos los otros pueden verlo actuar en sus sueños. Lo interesante de la hipnosis es que nos revela lo importante que son ciertas cosas y lo no importante que son otras. Por ejemplo, a todos estos tipos, John Milton, hijo de Taurus do Brasil, tiene espectáculos medio toscos, no es fino como Tony Camo, que vamos a citar después. Pero miren, suben a todos los tipos al escenario, los que se durmieron en la butaca, y les ponen globos en el saco. Entonces, con el simple hecho de ponerles globos
y decirles que ahora son mujeres. Todos los hombres se transforman en mujeres y se supone que están en un concurso para elegir lo más bonito, la más bonita. Vemos que totalmente al hombre no le importa el género. O sea, todos creen ser mujeres y se comportan tanto como pueden y han aprendido a que son las mujeres. Aquí vemos como el hijo del Taurus se da un beso a su propia mano para no ofender ni a la dama que le está extendiendo la mano, ni ofenderse a él mismo. Ahora, aquí de repente, sin haber causa aparente, hay una conmoción entre todos los que están participando del sueño. Según las indicaciones, todos se levantan y al unísono. Esa es la mejor receta para un desastre. De repente todos sin control se ponen a bailar y recordemos, están dormidos. Miren el tipo de en medio, ya se le ponchó un globo, nomás tiene un solo globo en medio del pecho, pero aún así trata de actuar como él supone que actuaría una mujer. Pues aunque no lo crean, todo lo del espectáculo va a ser recordable. El tipo lo elimina porque no está en su ego, pero si lo forzamos es recordable. Y sin embargo tiene actuaciones que el sujeto seguramente inhibiría si estuviera en su ego presente, el ego que se adapta al ambiente. Todas estas cosas las hace pensando en completar las órdenes del montaje, o sea, tratando de mostrar que es una mujer, y dice él: quiero ganar. Siempre hay gente a un lado porque se puede perder el control sobre el dormido. Como aquí, por ejemplo, de repente el dormido va hacia otro sitio, puede chocar y podían lastimarse. Por eso tiene que haber alguien que controle a los dormidos, que los siente o que los frene. Esta diapositiva ya es vieja. Los mejores sujetos son los que están dormidos, pero pueden ustedes decirles que abran los ojos y seguir dormidos. Los tipos profundamente dormidos, como el que está en medio de las dos muchachas, no sirven mucho para el espectáculo. Es que no se están imaginando la trama, simplemente se durmieron. Una vez que se está dormido, o sea, cuando el montador escénico es capturado, siguiendo las sugerencias del hipnotista, es indispensable la voz de él. Ahora es la percepción, la única percepción que tiene el dormido. Dirige el sueño, controla su percepción. Debemos darnos cuenta que el tipo está soñando. Para él está en su cama, dormido, está fantaseando su sueño, pero ni aún en las fantasías de su sueño puede ser lastimada su integridad. Hay temores a la integridad que son muy fuertes y que no van a ser abolidos. Las mujeres se cuidan de la falda, se cuidan de esto, siempre y cuando sean de ese tipo de mujeres. Y de otro tipo de mujeres, pues cada quien actúa según su criterio, pero no se pierde. La fantasía de sueño no abole todos los controles. Miren a estas son mujeres todas, pero de diferentes edades. Entonces les dicen que actúen sexualmente, así provocativamente. Vean a la niña que está a la extrema izquierda, ella no sabe hacer eso. Y las demás, sí, por supuesto, cada quien lo hará a la manera en que ella entienda cómo debe actuar. Aquí se pretende que se les prendió fuego al pelo y todas están reaccionando como si tuvieran fuego en el pelo. Ahora, para poder tener más efecto, les ponen arriba del cabello algo liso. Y le dice Milton a la dormida: tóquese, vea cómo quedó el pelo. O sea, el hecho de tocar algo que le ayuda a sentir la imagen de lo que ella está creyendo que es, le ayuda a la fantasía.
O sea, con eso se pueden hacer shows más completos. Ahora volvamos con Tony Camo. Ya tenemos las muchachas. Tony Camo es mucho más sutil y mejor hipnotista que lo que es tanto Taurus como el hijo de Taurus, John Milton. ¿Por qué? Porque puede hipnotizar gente y después en forma muy eficiente, o sea, es muy eficiente hipnotista, no necesita subir nomás a los dormidos, sino que puede ahí mismo dormirlos. Tiene él muchas capacidades artísticas y además puede hacer diálogos muy interesantes. Miren, por ejemplo, en el show que les dije que vieran, el de Carlos Loret de Mola, cada una de las muchachas, Marta, Joana y Claudia, son conductores del programa. Entonces tienen mucha inteligencia y sin embargo las respuestas se adecúan a lo que les pide el hipnotista. Por ejemplo, es obvio que Loret de Mola le dijo al hipnotista Tony Camo a quién le iba normalmente las muchachas. Entonces vamos a hacer, dice, una discusión de fútbol, y la más locuaz, que es Claudia, es la que va a ser enemiga de las otras dos. Marta y Joana le van a ir a la América, que normalmente, entiendo, no le iban, y Claudia le va a ir al Chivas. Entonces empieza una discusión donde lo que ven ustedes no es una plática inteligente, son palabras sacadas de la jerga popular, de lo que ellas oyen. Si Claudia tiene que defender al Chivas, dice, es el rebaño sagrado. ¿Por qué le llaman el rebaño sagrado? O sea, no hacen lógica. Si estuvieran despiertas, y a veces de repente como que tienen lapsos donde se ponen un poquito despiertas tal vez, o simplemente comentan y dicen, no, le dice Joana a Claudia, estás drogada, y ella dice, bueno, tal vez un poco dormida, pero empieza la defensa. O sea, ella tiene que defender al Chivas y usa palabras estereotipadas, no muy bien colocadas, pero defendiéndola. O sea, defendiendo al equipo que le dicen que defienda, no al equipo de su preferencia. Y por ejemplo, una de las frases de Claudia es, Chivas tiene puro mexicano, no tiene por eso es el mejor. Y luego le dicen la Marta, ¿qué acaso el pasaporte importa para poder ser buen jugador? Y ella responde, bueno, pues de todas maneras tiene puro mexicano, por eso es el mejor. No hay mucha lógica en lo que emplean, pero sí defensa y estereotipos de lo que les indican hacer. Miren, en todo el show, Tony Camo controla. Cuando alguien se excita demasiado, hace una seña, o la toca, o le dirige a ella. El chiste es que ella capte la voz del hipnotizador. Esa es su única percepción. Ella no oye al público, no oye a Loret de Mola, aunque esté ahí Loret de Mola para oírlo. Ella nada más atiende a la voz de Tony Camo, porque esa es la percepción. Entonces, el Tony Camo hace una seña a la extrema izquierda para profundizarla a Marta, y inmediatamente se duerme. O sea, él controla la representación, sabe quién debe dormir, quién debe defender qué, y se acerca y le susurra. Hace todo el show Tony Camo. Es Marta llorando. Tony Camo se le acercó por atrás y le dice, llora. A veces se oye y a veces nada más es un susurro. Pues él no se acerca al micrófono, él se acerca a las personas para poder decirle lo que tiene que hacer, y ella responde. Aquí está Marta llorando por ningún motivo, simplemente llora porque le dijeron que llore. Profundizando a Claudia, de repente Claudia puede perder un poquito el control de quién es la voz del hipnotista, y tiene que haber un gesto para poder decirle, profundícese más, ahora quiero que actúe más. Ahora Marta va a ser del PAN, Joana va a ser del PRI,
y Diana va a ser del PRD. Recordemos que el show fue grabado en 2005. Estaba Fox, el vaquero de presidente. Entonces, el que está en el poder es el PAN en ese momento, y Johanna, que es conductora, le van a decir: ¿y qué opina usted de Fox? Y luego Johanna, que es conductora, va a recuperar su integridad y dice: no, yo con eso no me meto porque me corren. O sea, aunque esté dormida y aunque defienda al PRI, porque le dijeron que tiene que defender al PRI, ella tiene concretos sus límites. El límite: no puedo decir nada porque me corren. En cambio, Marta del PAN se pone muy brava porque el PAN está en el poder, echa puras cosas. Claudia va a representar su papel y la va a atacar, pero todo dentro de los estereotipos. Claudia del PRD va a defender a AMLO con lo que se dice de él y con lo que ella sabe que dicen de él. No hay ninguna convicción. Tony Camo es un hipnotista muy bueno. Puede hacer discusiones altas manejando a los hipnotizados sin que haya un conflicto, sin que haya un exceso de nada, pero lo que vemos es nada más estereotipos. O sea, en realidad nos damos cuenta que al hombre no le importa ser mujer, para nada. Nos damos cuenta que el partido político no importa para nada, o son solamente como caretas que tomamos, y nos damos cuenta que el equipo de fútbol tampoco. Podemos cambiar fácilmente, pero lo que no podemos cambiar es lo que sí nos afecta para nuestra integridad. Por eso Johanna, que le dijeron que le dijeron que ella era del PRI en el sexenio del PAN, que qué le parece el PAN, mejor dice: no me meto porque ahí me pueden correr. La integridad va primero, esas cosas van. Miren, aquí están las tres muchachas platicando, discutiendo de sus puntos de vista. El Tony Camo se va a dirigir ahora a Marta. Abiertamente el Tony Camo, pero con el micrófono alejado, por eso no podemos saber exactamente qué les susurra. Solamente podemos saber lo que les dice cuando Loret de Mola anda cerquita de él, y entonces el micrófono de Loret de Mola es el que capta lo que dice Tony Camo, pero va y le dice: levántate. Aquí Marta se levanta por órdenes de Tony Camo, pero sin embargo lo hace como si fuera por motivos personales, y todas las demás no captan a Tony Camo diciéndole a ella que haga eso. Lo que ellas están captando es que Marta está enojada. Aquí incluso Claudia le está diciendo: eres chiva y eres esto y eres lo otro. Es Tony Camo el que le dice: vuelve para acá. Perdón, esa Johanna a la que levantaron. De todas maneras es lo mismo. Tony Camo duerme a Marta, Johanna quedan discutiendo. Ahora es un asunto de dos y él dirige el teatro y las personas creen que están ellas solas hablando sin nadie que interfiera. Y ahora las pone a dormir. Y ahora las despierta, pero no las despierta totalmente. O sea, todavía van a seguir las órdenes post-hipnóticas. Así que, ¿qué cosa es la conciencia? Aquí está Marta defendiendo sus puntos de vista. Luego sabemos que está dormida, porque cuando habla es el estereotipo el que habla. O sea, es nada más frases tontas que saca y que no son sus propias, aunque su voz es la misma, su manerismo es la misma, pero su lógica no concuerda. Aquí está Johanna, o sea, ya despierta, pero vemos que no está despierta. O sea, esa no es Johanna. Habla igual que Johanna,
dice las cosas como Johanna, pero ustedes notan el estereotipo, el cartonismo en lo que dice, está en automático. Johnny Camo se mueve como un fantasma de un lado para otro, ordenándoles cosas lejos del micrófono y ellas haciendo lo mismo. En realidad nunca están despiertas hasta que no abandonan el show y empiezan ellas solas a entrar en contacto con ellas mismas. Aquí está Johnny Camo ordenándole a Marta cosas que las demás no oyen, o sea, ellas no ven a Tony Camo manejando a Marta ni a ellas. Marta empieza a lloriquear, le pregunta a Loret de Mola que qué le dijo y le dice Camo, le dije que actúe con sensibilidad, hasta el franco llanto. Y aquí está Claudia diciendo chistes, pero otra vez volvemos a ver, los chistes son estereotipados, los ataques son medidos, sí, pero acartonados. Esa no es la Claudia normal. Incluso hay un caso muy bueno donde a una mujer que se llama Verónica la duermen y le dan una orden posthipnótica. Usted cuando despierte y yo le pregunto su nombre, me va a decir que se llama Marlon Brando. Entonces la despiertan y le preguntan cómo, y entre otras cosas así improvisadas le preguntan cómo se llama y ella dice Marlon Brando sin ver lo ilógico de su respuesta. Tampoco esta muchacha Claudia está despierta y si le hicieran la prueba con ella también diría Marlon Brando. Aquí está Claudia poniendo énfasis, enumerando las ventajas del Chivas sobre el América y parece muy convincente y sin embargo todo lo que dice son puras tonterías que no tienen lógica, puras fórmulas, puros clichés que se aprendió. Pero pues así es el show. Si las pacientes estuvieran simplemente dormidas, tiradas ahí como las tiene John Milton, pues no habría una discusión. Y Tony Camo tiene que armar la discusión y poner a cada una en su sitio para poder que hablen sin realmente decir nada. La hipnosis de Tony Camo es comercial, totalmente comercial. Entonces puede hacer montajes muy buenos y de mucha calidad como durmiendo y entrevistando a 3 entrevistadoras. Sobre todo si está presentando a 3 mujeres que en lo profesional trabajan juntas, entonces debe él evitar algún tipo de lesión tanto física como moral para cada una de ellas, controlar la profundidad y la dirección. Eso es lo que hace Tony Camo, siempre tocándolas para poder indicarles el controlador, la voz de sueño. Él tiene que tener un espectro general de lo que está pasando, de lo que ellas están soñando. En la percepción, lo dice Tyrell, lo dice Luria, él no es algo pasivo, o sea, no hay una cosa ahí, sino que la percepción es un proceso activo. Entonces, ¿quién es el que arma la percepción? Los recuerdos armados por el lenguaje. Ya lo hemos dicho miles de veces. En el humano que tenemos lenguaje, el lenguaje arma la percepción. ¿Y quién controla el lenguaje? El ego. Porque es mucho más importante olvidar que recordar. Entonces, el ego controla el lenguaje. Y el ego, que es el montador, está capturado. O sea, el montador escénico está capturado. Si de repente le damos al paciente una orden posthipnótica, cuando yo le pregunte su nombre, usted dirá a Verónica que se llama Marlon Brando. Entonces el sujeto, el hipnotista le dice despiértese, pero despiértese no implica nada. Ella sigue dormida porque está viendo al hipnotista, sigue dormida porque está oyendo la voz del hipnotista, sigue así porque está todavía bajo control del hipnotista. Es cuando ya se aleja del hipnotista
cuando entra en relación con sus amistades, con sus amigas, lejos de la voz esa, cuando entra en relación con su vida diaria, la vida diaria le devuelve los recuerdos, le devuelve el ego, le devuelve todo. Pero mientras está ahí frente al hipnotista y que le pregunta cómo se llama, ella va a decir Marlon Brando. La percepción no es un proceso pasivo, no hay nada afuera. La percepción la construimos, y en este show de Tony Camo podemos ver cómo él arma la percepción. Las muchachas no se dan cuenta de nada de lo que habla el público, no se dan cuenta de lo que hable Loret de Mola, no se dan cuenta de nada más que de lo que dice Tony Camo. Y como las tres perciben a Tony Camo, en ocasiones Tony Camo tiene que hacer señales, porque las tres lo oyen, y aunque hable bajito, las tres lo pueden oír. Entonces tiene que tocarla, y dice: a la que estoy tocando es a la que va a dormirse. A ti te estoy tocando, a ti, tú duérmete, porque las tres nada más están oyendo la voz del hipnotista, debido a que su montador está capturado. Y lo que Camo está haciendo es manejar ahora el montador escénico, manejando el controlador. Ahora bien, ¿por qué se olvida lo hecho durante hipnosis? En realidad no se olvida, es como un sueño. Si los amigos, cuando ya salgan del teatro, le platican todo lo que hizo, él se acordará de eso como si hubiera sido un sueño. Igual nosotros, cuando despertamos y actuamos, olvidamos lo soñado. Pero si tuviéramos hecho anotaciones del sueño, nos acordaríamos, o si hubiera algo que nos relacionara con el sueño, nos acordaríamos del sueño. En realidad el olvido es un acto activo, es un proceso activo. Es más importante olvidar que recordar. Entonces el hipnotizado, cuando está frente al hipnotizador, recuerda perfectamente, aunque parece despierto, recuerda perfectamente las órdenes y las sigue. Pero poco a poquito, cuando ya se aleja de la influencia del hipnotizador, ya empieza a recuperar su control de su tren verbal motor, que es es la famosa conciencia, y ya empieza a actuar fuera de las sugestiones hipnóticas. Pero sin embargo sí se pueden implantar durante la hipnosis cosas triviales como sentir asco cuando vea un cigarrillo. Eso le podría ayudar a dejar de fumar, o algunas cosas que pueden tener una duración si hay razones para tenerla. Por ejemplo, cada vez que vea usted un cigarro sentirá asco. Si uno entiende y si uno ha querido dejar el cigarro, esa sugestión puede ser recuperada y servir. Si uno no tiene intenciones de hacer algo, la sugestión va a desaparecer muy pronto. Ahora bien, ¿por qué olvidamos lo soñado? Y también responderíamos la pregunta de por qué olvidamos durante la hipnosis. Porque la hipnosis es un sueño. ¿Por qué se olvida lo soñado? Eso parece fácil de explicar. Miren, hay dos tipos de memoria: la corta y la larga. En el esquema de Bergson, la memoria larga está en el eidos. Todo el cono es el eidos. Pero sin embargo, el cerebro importa para formar el ego presente. Los egos pasados están indelebles ahí, pero nada más cuando se quieren recordar o durante hipnosis se obligan a recordar, se repiten, están intactos. Sin embargo, el ego presente es el ego adaptativo. Los circuitos cerebrales, o sea, la memoria corta, es indispensable para hacernos ver dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos. Durante la hipnosis, la memoria corta totalmente perdida. O sea, el hipnotizado tiene tal control de su atención que ve nada más lo que le indican que vea.
En realidad él no ve a Tony Camo, que le está haciendo señales a una de sus compañeras. Él no ve a Loret de Mola porque ni lo escucha. Él nada más puede obedecer a Tony Camo y está soñando lo que le dicen a Tony Camo. Ella no ve la audiencia. Ella puede ver algo lejano, pero no le importa. Lo único que le importa es soñar el sueño que le está metiendo el Tony Camo. Entonces la memoria corta nos sitúa en el aquí y el ahora, y la memoria corta depende del cerebro, o sea, el plano P, donde está el cerebro, ahí se hace la memoria corta y ahí se dicta la conciencia, la pertinencia de los trenes verbales, la coherencia de los trenes verbales para poder hacer lo que llamamos conciencia, o sea, el habla lógica. Esta diapositiva ya la hemos pasado antes, es los estudios de Wilder Penfield, de que todo el sistema nervioso está hecho para reverberar. Un estímulo avanza, aquí representa un axón que va y estimula, la ruedita es otra neurona, estimula a la neurona para poder seguir su camino. Pero la neurona tiene un brazo en el sistema A que se vuelve a autoestimular, y en el sistema B el axón estimula una neurona que estimula a otra neurona y que estimula a otra neurona que a su vez estimula la primera neurona. O sea, hay un proceso de reverberación. Esa reverberación ayuda al situarnos aquí en el ahora, nos hace recordar los hechos recientes. En la hipnosis la reverberación no existe, no nos sitúa en el ahora. La reverberación está controlada, la memoria corta está controlada. La memoria corta está relacionada con el pensar cotidiano, con el introducirnos en el ambiente actual, aquí y ahora. La memoria larga no, la memoria larga tiene que ser olvidada. Si vamos a estudiar por un examen, machetear, esperando que la reverberación nos sirva para contestar las preguntas. Por supuesto, la reverberación va a cesar al cabo de varios días. A veces esa dura nada más unas cuantas horas, pero machetear, la reverberación puede hacernos que pasemos exámenes, que logremos dar un discurso, etcétera, aunque se olvide. Pero hay un sistema para la memoria corta, que es la que fabrica el aquí y el ahora. Ahora vamos a hablar otra vez de Alexander Luria, pero en otro libro. A propósito, una fe de ratas. En la pasada presentación puse una diapositiva que decía revisaba una obra de Luria que se llamaba Conciencia y Lenguaje, y sin embargo a varias diapositivas le puse Cerebro y Lenguaje. Discúlpeme, fue un lapsus lingüe. Entonces este libro se llama La Neurofisiología de la Memoria, es distinto. Pero fíjense cómo se mete en líos con su teoría de las trazas cerebrales. Dice, si solo hace una generación atrás la memoria era examinada como una relativamente simple de impresión, conservación y reproducción de las huellas, hoy estas ideas han demostrado ser insuficientes. La conservación de las huellas en la memoria no se parece en ninguna manera a un mantenimiento de huellas o rastros invariables. La pura teoría de los arcos neurales de Pavlov ya hacía a un arco invariable. Y si se recorría, se provocaba el reflejo condicionado, que al final de cuentas sería una especie de recuerdo o reacción ante el estímulo. Al contrario, sigue diciendo Luria, las huellas sufren cambios y están sometidas a una posterior transformación, volviéndose más generales y esquemáticas. Yo digo que aquí él se está contradiciendo. Las huellas no pueden sufrir cambios o ya no serían huellas. Todos esos cambios, naturalmente, diferencian sustancialmente las huellas antiguas de las que acaban de imprimirse. O sea, esos cambios harían desaparecer las huellas y toda la teoría basada en las huellas. Se consideraba que la palabra escuchada por una persona evocaba una determinada imagen, que esta imagen se imprimía o registraba
y en presencia de las condiciones necesarias se reproducía. Es la teoría de Pavlov. No hay nada más falso que semejante representación simplificada sobre la memoria verbal. O sea, nos dice, toda teoría de las huellas es falsa. La psicología dispone de métodos capaces no sólo de mostrar objetivamente la existencia de las conexiones múltiples en que se encuentran las palabras, sino también de estudiar detalladamente los campos semánticos. El reflejo condicionado en respuesta a una palabra test comienza automáticamente a producirse ante otras palabras semánticamente relacionadas con ella. ¿Se acuerdan del otro libro, Conciencia y Lenguaje? Es la multisignificación de las palabras, o sea, el recuerdo múltiple de todo lo que antes asociamos a ellas y que se arrastra hasta el presente. Y el hecho de que existan múltiples conexiones inherentes a la palabra es decisivo para el recuerdo. Hay un complejo proceso de elección entre una serie de alternativas, es lo que decía él en el otro libro, La multisignificación. Este libro es posterior a aquel. El olvido era entendido como la extinción espontánea de las huellas, que se intensificaba gradualmente a medida que pasaba el tiempo, o sea que era un proceso pasivo. Pero parece ser que es un proceso muy activo el olvido. Las ideas de las huellas neuronales es muy adecuada para la memoria corta u operativa, pero resultan insuficientes para la memoria larga, que puede conservarse por periodos de tiempo muy prolongados, quizá durante toda la vida, y algunas de las que parecen olvidadas en determinadas circunstancias pueden manifestarse nuevamente con suficiente claridad. En el estado de hipnosis pueden aparecer huellas de experiencias remotas, infantiles, que parecían perfectamente olvidadas y que en realidad estaban bloqueadas e inhibidas. Aquí es donde Luria se cuatrapea. Así que debemos considerar al olvido como una inhibición dinámica temporal de las huellas o trazas neuronales. No existe un registro simple de las estimulaciones, sino una codificación, una selección de rasgos esenciales que son introducidos dentro de un determinado sistema, en una cierta organización subjetiva. Ya la fregamos. Aquí está diciendo algo que le van a regañar. O sea, el materialismo dialéctico necesita algo objetivo. Y aquí ya está hablando de que hay un problema con el olvido. El olvido tiene que ser dinámico, ya lo sabíamos. Es más importante olvidar que recordar. Pero aquí dice que ese olvido dinámico se debe a una codificación. Ahora, ¿dónde está el codificador? Porque obviamente que la teoría de las huellas neuronales supone una excitación o un estímulo que excita a una neurona y que se transmite por una cadena de neuronas hasta y que la reestimulación del circuito es lo que hace la memoria. Pero ahora estamos hablando de una codificación en donde las memorias no tienen, la teoría de las trazas no tiene para ningún codificador. O sea, no, la teoría de las trazas por sí misma es un sistema como el de los algoritmos matemáticos, no tiene para más, no da para más que seguir las cosas que ya han sido grabadas. Por supuesto, sigue diciendo él, que mediante este proceso de codificación, que no explica en qué consiste y que dijo que era una organización subjetiva de multisignificación semántica de las palabras y de las oraciones, estamos transfiriendo los procesos mnésicos a un nivel más alto que amplía sustancialmente la capacidad de la memoria y que hace a las huellas incomparablemente más estables. Aquí él ya tronó. O sea, de la teoría de las trazas neuronales se mete ahora con una teoría de codificación de una cierta organización subjetiva que hace a los recuerdos más estables, por supuesto, pero la teoría de las trazas neuronales no da para eso. Y si acepta que hay recuerdos que se tenían por perfectamente olvidados y que de repente se acuerda uno de ellos, entonces ¿dónde se guardaban esos recuerdos? Porque es imposible guardarlos en trazas que se desgastan, en trazas que nos sirven
Sí, lo acepto. O sea, definitivamente sí creo que la teoría de Pavlov es buena para el recuerdo corto, el que nos adapta al presente. Es fácil ver los ejemplos de Pablo, de Luria. Miren, este es un libro de 700 u 800 páginas, y esto que estamos hablando está en las primeras 14 páginas del libro, y después son puros ejemplos de eso que dice la psicología, de la semántica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se ven los estudios que tiene. Es un libro de texto. La teoría la mete muy chiquitita, muy disfrazadita, y se olvida. No logra uno sacarle coherencia al texto. Pero hay una cosa que se repite y se repite en todos los casos. A un paciente que tiene problemas de recordar, se le lee un cuento muy sencillo. Hay una cerca, detrás de la cerca hay unas manzanas y el niño brinca la cerca para atrapar las manzanas. Entonces se le lee ese cuento. Si ya no se hace nada más y se le pregunta inmediatamente de qué trataba el cuento, el tipo se acuerda. Pero si se le lee otro cuento después de ese, otro cuento distinto, por simple que sea, entonces cuando se le pregunta del primer cuento ya no se acuerda. ¿Por qué? El primero que nada son pacientes enfermos, entonces tienen una memoria muy cortita, y de tal manera toda la atención se gasta en comprender, en repetir el primer cuento, de tal manera que cuando le preguntan por el segundo cuento, o sea, el primer cuento que se leyó, más bien el primer cuento que se leyó, que sería el segundo a partir del momento en que se le pregunta, ya no se acuerda. Lo mismo pasa con los sueños. O sea, el habla está desorganizada. No existe realmente una situación de memoria corta que nos sitúe en el sueño, en el aquí y el ahora. Y también durante la hipnosis no existe una situación de memoria corta. No podemos percibir bien dónde estamos y qué estamos haciendo y pensar coherentemente. No podemos hablar coherentemente. El habla está atrapada. Entonces, cuando despertamos, se inicia otro tren motor que automáticamente nos hace olvidar el sueño. Yo que he experimentado sueños y escrito sueños por 15 años, sé bien que si uno se levanta, por ejemplo, ante la urgencia de orinar, se levanta al baño pero trata de no pensar en nada, puede uno ir ya casi en automático al baño a hacer pipí, regresar y volver a soñar lo mismo. O sea, el sueño no se olvida. Pero si se pone a pensar cosas, el sueño inmediatamente se olvida. O sea, es cuestión de la memoria corta. La memoria corta sí funciona con la teoría de las reverberaciones. La memoria corta nos mantiene ocupados en una tarea, nos dice dónde estamos, quiénes somos, y si remachamos por días, nos hará pasar un examen. Pero la memoria larga, esa que Luria dice que ahora estamos transfiriendo los procesos mnémicos a un nivel más alto. ¿Cuál nivel más alto? Ese nivel alto es la codificación. O sea, la codificación introducido dentro de un sistema en una cierta organización subjetiva. ¿Dónde la sustenta? No existe, o sea, no puede existir dentro de la teoría de las trazas neuronales. Claro que el eidos y los egos pasados de Bergson sí las explican, las memorias son indelebles, pero simplemente las hemos olvidado porque ya no son pertinentes al sistema actual de adaptación. Dice, remata Luria, yo creo que ante sus estudiantes, por eso se puede considerar con todo fundamento, pues no veo en qué se funda, porque está cambiando de una teoría a otra, está cambiando de la teoría de las trazas neuronales que se conservarían más estables a un sistema de codificación de una cierta organización subjetiva que él no define. Entonces seguimos leyendo que la codificación semántica de los elementos a recordar es uno de los factores esenciales de la transformación
de la memoria corta en larga y seguimos tan imbéciles como antes. O sea, él no explicó en qué consistía esa codificación semántica, ni explicó en qué existía esa cierta organización subjetiva, y nos vamos al demonio, pero podemos considerar con todo fundamento que esa codificación explica la transformación de la memoria corta en la larga. Luria se considera el fundador de la neuropsicología, o sea, de encontrar las bases neurales de los procesos psicológicos como la memoria. Por eso se llama Neuropsicología de la Memoria su libro, aunque en español muchas veces le cambian las cosas porque los títulos rusos no son muy adecuados. Entonces, al principio nos dice que la teoría de las huellas para nada sirve, y después acaba haciendo una teoría de las huellas superlativa, en las cuales el cerebro trabaja como una entidad subjetiva. Eso lo dice en la página 25, y después pasan casi 600 páginas de puro cotorreo con los casos clínicos, y nunca explica cuál es ese ente subjetivo que guarda la memoria. Dice él, para recordar, es decir, para reproducir las huellas necesarias, el sujeto debe inhibir las huellas de las conexiones anteriores, permutar unas huellas por otras. Esto exige una significativa movilidad de los procesos nerviosos. O sea, bueno, para explicar la memoria a largo plazo, la teoría de las trazas se tuviera que alargar mucho, inhibir trazas de las conexiones anteriores, que no equivaldría a eso, a olvidarlas, permutar unas huellas por otras. ¿Quién decide cuándo permutar unas huellas por otras? ¿Y quién explica la movilidad de los procesos nerviosos? Luria leyó a Bergson, pero por lo visto no le agarró nada a Bergson, y se me hace que la teoría de las huellas en el trabajo de Luria queda totalmente llegó a los límites donde la liga se rompe y ya no sirve. La memoria corta puede verse fácilmente que es inhibida por ciertas técnicas. Por ejemplo, la técnica de los electrochoc se usó hace mucho para muchos padecimientos, ya va en desuso, pero un electrochoc aplicado al cerebro del paciente es como si fuera una reset, una pastilla reset, borra todo. Sin embargo, borra todo, el paciente no sabe ni dónde está, ni qué almorzó, ni qué está haciendo ahí. Se levanta, sobre todo estamos hablando de técnicas de electroshocks en pacientes más o menos normales, en pacientes con los cuales están tan enfermos que no podemos mostrar o ver algún tipo de reacción, pues no sabremos lo que le pasó. Pero en un paciente normal que es sujeto a electroshock por alguna razón, hay gente que lo hace nada más para saber qué se siente. Yo leí un artículo sobre eso, gente que nomás lo hace porque es una técnica muy sencilla para ver qué se siente. Dice el tipo, me levantaron, ellos me dijeron mi nombre, cuando me lo dijeron yo lo entendí y supe que me llamaba así, pero yo no me acordaba. Si me hubieran preguntado quién era, no hubiera dicho quién soy. Y luego después me dijeron ya se va, y me dieron unas llaves. Batallé para encontrar el carro, no me olvidaba, pero poco a poquito los movimientos motores fueron volviendo y fui acordándome de todo lo que se necesitaba, de quién era, dónde vivía. O sea, la memoria corta es fácilmente inhibida por ciertas técnicas, terapias, o por el uso de diazepam. Me acuerdo en las épocas en que para parto se usaba el cóctel lítico. Era demerol, escopolamina y prometacina. Ese cóctel lítico hacía a los pacientes unos zombies. Se quejaban, pero después no se acordaban para nada de lo que les había dolido, porque
es como en el sueño, la memoria corta está inactiva. Lo que perdemos en el electroshock, en el uso de drogas para olvidar dolor durante el sueño y durante la hipnosis, es la memoria corta. Esta memoria corta equivale a la fabricación de ideas complejas. Esa es la memoria que nos dice dónde estoy, qué hacemos, a dónde vamos. Eso es la inteligencia, el acceso a la memoria corta. Y qué tan larga es la memoria corta para poder captar un pensamiento largo. Las ideas complejas de una gente muy sencilla son muy sencillas y eso no va a poder modificarse nunca. Como dice Sócrates, pensar es recordar. Si no tienes recuerdos, pues ¿con qué piensas? Pues nomás con lo que tienes. Entonces las ideas complejas que cansan son las ideas que son fabricadas por la memoria corta o dentro del campo de la memoria corta, y nos vamos a despertar del influjo del hipnotista hasta que ya podamos formar nuestras propias ideas cortas, cualquier magnitud que éstas tengan. En el esquema de Locke, la memoria corta es la que cansa, porque la memoria corta es la que nos permite elaborar pensamientos complejos y estar recordando lo que dijimos. O sea, una frase complicada que tiene que ser armada desde el principio hasta el final para implicar una idea compleja es función de la memoria corta. Estar despierto es función de la memoria corta. La conciencia es función de la memoria corta. Lo que no está en la memoria corta es las ideas simples. Las ideas simples están en el eidos, pero la memoria corta nos permite armar la conciencia, y la memoria corta queda anulada en el sueño y queda anulada también por las sugestiones del hipnotizador cuando éste nos hace dormir y suplanta nuestra voz de sueño. O sea, la memoria corta, el sueño tiene un lenguaje. Entonces, un lenguaje que lo cobra poco a poquito, pero de repente el hipnotizador nos hace pasar a la etapa de un lenguaje de sueño, de un yo de sueño, y ocupa el montador escénico, ya que el lenguaje controla la representación. Bueno, espero que haya aclarado alguna de sus dudas y muchas gracias por su atención.